por esta noche, por tu bendición de estar en tu casa para aprender tu santa palabra. Te pedimos tu bendición sobre los pastores de esta iglesia, los pastores fundadores, José Luis Soto Sr. y su esposa Carmita, sus hijos, sus nietos, y por los pastores Eric Soto y Leslie, su esposa, sus familias. Los bendecimos en tu santo nombre, Señor. Y ahora te pedimos tu gracia, tu misericordia sobre la clase que tú vas a dar a través de todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que hoy en la clase es, hermanos, la clase es la alabanza. Está en el libro, en la página 95. Para eso que nos estén viendo, le anunciamos, este libro es el material que utilizamos. Mira el gruesor de este libro. Y aquí están los 3 años de clase que vamos a dar. El curso está dividido en años. En otras palabras, un año de clase y se gradúan. El segundo año, los que quieran seguir se gradúan. Y el tercer año, los que quieran seguir se gradúan. Todas las clases, como la que vamos a dar hoy, están acá en el libro. El nombre del libro es Seminario Teológico Práctico. Seminario Teológico Práctico. Esta es la portada. Esta es la parte de atrás. Y usted puede adquirir este libro en Amazon y en eBay. Puede adquirir el libro. Así que, para no invertir más tiempo en esto, lo ponemos acá al frente. A ver si puedo. Ahí. Perfecto. Muy bien. La alabanza es el término que vamos a la clase de hoy. La semana que viene vamos a hablar acerca de la ofrenda, del diezmo. Estamos en la sección del libro de los temas de devoción. Dimos 3 clases acerca de la oración. 3 clases que usted puede entrar a YouTube, buscarlas bajo Ministerio Pastor Aquiles Acosta. Ahí lo encuentra en YouTube. Todas las clases, cientos de clases. Este curso ya está grabado entero 2 veces. Y usted lo puede buscar en YouTube. Pero para los estudiantes de acá, los estudiantes de aquí, les quiero decir que admiro el esfuerzo que ustedes están haciendo, porque mucha gente se conforman con verlo en YouTube o en Facebook, y eso está muy bien para las personas que físicamente no pueden venir, pero yo quiero decirle que nada puede reemplazar el usted estar presente en la clase. Nada puede superar eso. Eso es lo mejor que se puede hacer. Claro, cuando no se puede, por cuestiones financieras o de transporte o gente que nos está viendo en otro país, entendemos. Para eso los ponemos en los medios masivos. Y para ustedes que los repasen la clase, se la recomienden a otra persona. Pero no hay nada mejor que lo que ustedes están haciendo. A ver, ¿pueden decir un gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Amén. Lo hago para que la gente que nos están viendo solo me están viendo a mí. No piense que yo estoy pretendiendo de que tenga una clase aquí, pero no, aquí están los hermanos. Hablan y respiran, y aquí están. Un buen grupo de hermanos fieles a esta clase. Muy bien, empezamos. ¿Qué es la alabanza? Vamos a definir primeramente, de acuerdo a la Biblia, qué son los medios de alabanza. Hay veces que pensamos que es solo cantar, o que la alabanza tiene que necesariamente tener instrumentos. Hay varios lugares en la Biblia donde la gente adoraba a Dios sin ningún instrumento. Por ejemplo, Pablo y Silas en el cepo de Filipo, en Hechos capítulo 16. ¿Cuántos han leído eso? Que a la medianoche, heridos, después de haber azotado, incómodos en un cepo, dice que cantaban himnos a Dios. Y el resultado de eso fue un terremoto que Dios mandó. El resultado de eso es que Dios rompió las cadenas, abrió las puertas de la cárcel, y Dios hizo un milagro tremendo allí, porque hubieron 2 en un cepo alabando y glorificando a Dios. Así que la alabanza es parte importantísima del servicio, del culto. ¿Cómo categorizar esto? Hay veces que se dice, no, lo más importante es la palabra de Dios. Pues sí,
porque la palabra de Dios es la que educa aún a los que alaban a Dios. La palabra de Dios es la que le enseña a los músicos cómo adorar a Dios, cómo hacer las composiciones para Dios, cómo hacer una música, una alabanza sacra, consagrada a Dios. Así que la palabra, pero la alabanza es tan importante como la palabra de Dios. Hemos conocido muchísima gente que se ha entregado a Cristo y se ha entregado de verdad porque llegaron a una iglesia y escucharon una alabanza y tocó su corazón. Yo he conocido mucha gente que el mensaje del predicador, oyeron varias veces el mensaje del predicador y no había manera que ablandaran su corazón. Y con una alabanza, el Señor los noqueó. Quedaron, la presencia de Dios hizo el efecto en su vida, en sus corazones, rompió el corazón de hierro, de piedra que tenían. Así que es una herramienta poderosa en las manos de Dios. Un director de alabanza, un hermano cantándole a Dios, que tenga unción de Dios, que esté consagrado a Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Bueno, si canta bonito y es consagrado, qué bien, es mejor. Pero hay casos donde la gente no canta tan bien, más o menos, pero se siente una presencia de Dios especial, porque hay un respaldo de Dios. Fíjense que vemos a Pablo y a Silas en el cepo cantando sin instrumentos. Y fíjense el impacto que tuvo. Ahora en Primera de Samuel, capítulo 16, tenemos un caso diferente, donde David tocó el arpa, no cantó. Si usted lee el pasaje con cuidado, David estaba tocando el arpa y los demonios que atormentaban a Saúl salían de él con las puras notas del arpa. Cada vez que David tocaba una nota, temblaba el diablo, hasta que no podía resistir y salían del cuerpo de la posesión que habían hecho con el rey de Israel, con Saúl, el primer rey de Israel que traicionó a Dios y por eso quedó posesionado, porque fue a consultar una divina y hizo, desobediencias tremendas contra Dios y Dios lo abandonó. Había sido un rey escogido por Dios y Dios lo abandonó. Pero David tocaba y él sentía alivio. Aunque David escribió muchos salmos, pero ahí solamente era un jovencito que tocaba el arpa con sus manos, dice la Escritura. Así que lo importante tiene que ver cuando hablamos de personas que dirigen o tocan alabanza, es la consagración que hay en su vida. Eso es lo que define qué tipo de herramienta va a ser esa persona, qué efectividad va a tener lo que él está haciendo delante de Dios. Lo mismo es para un predicador o para un maestro, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto predicadores que, por ejemplo, yo me recuerdo Gigi Ávila, que lo oí en persona muchas veces. Gigi tenía un mensaje muy, muy sencillo. No era un predicador de esos profundos que tomaba una palabra y la explicaba con toda la hermenéutica, la disectaba, profundizaba en un pasaje. No era un mensaje muy sencillo. Sin embargo, había en él una unción tan tremenda, porque el grupo de alabanza de nuestra iglesia dirigió los coritos, por lo menos las 3-4 campañas de Gigi Ávila aquí en Los Ángeles. Nosotros arrancábamos con el servicio. Cuando haya oportunidad le contaré un poquito sus testimonios. Y yo luego veía en el llamamiento que yo como pastor hago un llamamiento y pasan unos cuantos, y él hacía un llamamiento y la gente venía corriendo. Y es la presencia de Dios que había en su vida, ¿verdad? Y entonces, desde el punto de vista de los que ministran la alabanza, la condición de sus vidas tiene que ver mucho. En el caso de la persona común que llega al templo y adora a Dios, es importante que usted sepa que su adoración, su alabanza es importante para el Señor. Tiene valor para Dios. Yo estoy seguro
casi puedo asegurar que Pablo y Silas no eran ni muy buenos cantantes, porque no los vemos que tienen un ministerio de alabanza, sino más bien de predicación y de enseñanza. Pero por muy buenos cantantes que hubieran sido, en el cepo que le ponían los pies así para adelante, el cepo era, para que entiendan, dentro de un calabozo lleno de ratas y de pulgas y de todo lo peor que podía haber. El cepo era un artefacto de madera de 3 piezas. La parte de arriba, acá tenía como una bisagra y tenía 2 huecos. En este caso, habían cepos que tenían, vamos a decir, 6 huecos para poner a 3 personas. Y luego la parte de abajo tenía otra vez, en el caso de Pablo y Silas, vamos a decir 4 huecos abajo. 2 huecos eran para los pies y 2 para las manos. Y la persona estaba así. Y la otra persona, en este caso Pablo y Silas. Yo estoy seguro que así cantando así no se puede cantar muy afinado. ¿Ve? Y recuérdense que los habían azotado con vara y mucho, dice la Biblia. Y a las 12 de la noche cantaban himnos a Dios. Ahí está la clave. Que no cantaban para olvidarse del dolor. No cantaban para entretener a otros. No cantaban para hacer un espectáculo. Cantaban himnos a Dios. Hechos capítulo 16, versículo 25, por ahí está. Del versículo 22 al versículo 27 está esto que le estoy relatando. Y el milagro que Dios viene. Sacudió Dios la cárcel con un terremoto. Se rompieron las cadenas de todos los presos. Se abrieron las puertas de todas las mazmorras. Y el centurión romano o la persona que custodiaba la cárcel, no creo que era un centurión, sino el que cuidaba la cárcel, al ver todas las puertas abiertas y las cadenas rotas, agarró la espada para matarse, porque esa era la sentencia que él iba a tener, quemado vivo, por permitir que todos los prisioneros se escaparan. Sin embargo, Pablo, ustedes conocen el pasaje, le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y el hombre, al ver ese milagro, lanzó esa frase tan conocida para nosotros, que hoy hemos oído en tantos mensajes: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en esa noche lo sacó de la cárcel, lo llevó para su casa, le lavó las heridas, le dio de comer y se convirtió toda la familia al Señor. Esto todo fue el fruto de 2 vidas que aman a Dios en un calabozo sin instrumentos musicales, sin piano, sin pantallas, sin nada de todo la ayuda que tenemos hoy en día, sino 2 vidas adorando al Señor. Así que sirva esto como una introducción. Ese pasaje de Hechos capítulo 16, del 22 al 27, no lo tienen en sus notas, si lo quieren anotar para que lo estudien. Ahí vemos un ejemplo de la alabanza personal, de lo que puede hacer la alabanza suya, tuya, en la iglesia. Ya no hablando de los ministros que están en el altar, sino tu vida, una vida que ama a Dios, una vida que está buscando a Dios. Hechos 16, el capítulo es precioso entero, merece la pena leerlo en todo, pero del 22 al 27 es la historia que le he relatado en este ratito. Así que empezamos ahora a seguir las notas. ¿Qué es la alabanza? Números Romanos 1, la primera parte, para los que nos están viendo y no tienen el libro, ordénalo en Amazon, Seminario Teológico Práctico, aquí lo están viendo. La página 95, estamos ahí. La oración, Mateo 11, 25. Vamos a definir, o más bien que la palabra del Señor defina qué es la alabanza. ¿Qué es la alabanza? En Mateo 11, 25, lo busco despacito. Mateo 11, 25, ¿qué es la alabanza?
Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Hay instrumentos aquí? ¿Está cantando Jesús? Está hablando. Está orando. Orando. Entonces, vemos aquí que depende de lo que depende cómo sea tu oración, se convierte en una alabanza. ¿Se recuerdan cuando estudiamos el Padre Nuestro? ¿Cómo se empieza el Padre Nuestro? Alabando a Dios. ¿Cómo se termina? Alabando a Dios. Así que estudiamos que Padre Nuestro es un formato de cómo orar. ¿Y cómo debes tú orar? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es eso? Empieza a orar alabando a Dios, adorando a Dios, ¿verdad? Y se termina porque tuyo es el reino, el poder, por los siglos de los siglos. ¿Cómo debes de terminar tu tiempo de oración? Adorando a Dios. Y en medio de todo eso, pedirle perdón a Dios por tus pecados, perdonar a otros, presentar tus necesidades al Señor, reconocer su soberanía, entender cuando estás orando que Dios te está escuchando, que Dios te bendice, pero que Dios va a tomar una decisión sobre tu oración. Muy importante siempre entender eso. Es tu trabajo orar, pero debe ser un deleite la oración, no nunca ser una penitencia ni un castigo, sino es una relación con el ser que más te ama, uno que te ama más que papá y que mamá. ¿Okay? Y eso debe ser un deleite y siempre reconocer, como cuando uno es niño en la casa, que la autoridad final la tiene papá y que papá está velando por el bienestar de sus hijos y que Dios va a contestar tu oración algunas veces como tú quieres y otras veces como Él puede ver lo que te conviene a ti. Así que aquí vemos a Jesús que está alabando a Dios y está hablando con el Padre, está orando con el Padre. Ok, muy bien, ¿qué cosa es más puede ser la oración? Nos vamos a Deuteronomio, capítulo del Antiguo Testamento, a Deuteronomio capítulo 32, versículo 44. ¿Qué más puede ser una alabanza? Deuteronomio 32, versículos 44 y 45. ¿Qué más puede ser una alabanza? Porque hay veces que tenemos un concepto muy reducido de lo que es la alabanza. Pensamos que es simplemente cantar, pero no. Una oración puede ser una alabanza. ¿Por qué digo que puede ser una alabanza? Porque hay oraciones para reprender al enemigo. Hay oraciones de tus peticiones. Hay oraciones que son por otras personas, pidiendo por otras personas. Pero hay oraciones que son alabanzas a Dios. Y vamos a ver aquí qué más es una alabanza. Vino Moisés y ¿qué dice? Recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun, y acabó Moisés ¿de qué? Recitar todas estas palabras a todo Israel. Así que un poema, hermanos míos, pues es una alabanza también. Mi mamá, a los 91 años, todavía da poesías en las iglesias que la invitan. Ya usualmente ella no va a varias iglesias porque tiene 91 años. Pero en su iglesia, por lo menos una vez al mes, Dios les da poesías. Y yo me maravillo. La hermana Margie y Raúl la han oído. Yo me maravillo cómo ella se puede memorizar todo eso. Y antes, en los años antiguos, como ese ministerio de hacer poesías para adorar a Dios, para alabar a Dios, como que ha desaparecido. Como que ya no se ve. Pero años atrás, cuando yo empecé,
allá junto con Moisés, que bajé del monte con las tablas en la mano, 50 años atrás, todavía venían a las iglesias personas que alababan a Dios con poemas. Y aquí vemos, ¿verdad?, que Moisés, ¿qué hizo? Recitó. Quiere decir que dice que era un cántico, pero en vez de cantarlo, lo recitó, como si fuera un poema. Y eso era una alabanza al Señor. ¿Qué más? ¿Qué más es una alabanza? Vamos a irnos y como pueden ver, tienen varios versículos ahí, pero yo estoy escogiendo algunos nada más. Efesios 5:19. Efesios 5:19. ¿Qué cosa es una alabanza? Estamos definiendo que una oración puede ser una alabanza, que un poema puede ser una alabanza. Efesios 5:19. Efesios 5:19. Y mi Biblia está tan viejita que se le pegan las páginas. Esta Biblia tiene conmigo casi 49 años, tiene conmigo esta Biblia. Y tengo otras que me sería más fácil porque las páginas no están tan pegaditas. Y hoy cuando estuve con mi mamá, me recordé de mi Biblia también. Porque yo miro mi mamá, sus manitos, la piel es casi transparente, tan finita, tan delicada. Y así no era, ¿no? Es la edad. Y que no estaba viendo así sus manos, me recordé de mi Biblia, que está así, pegadita también. Pegadita. Entonces, porque he estado pensando, pero si yo tengo otras Biblias y algunas veces las uso para estudiar, para no gastar esta, para cuidar esta, ¿ves? Y tengo varias y las uso y digo, pero ¿por qué no puedo abandonar esto que ha estado a mi lado tanto tiempo? Me recuerdo, esto yo sé que no cabe en la clase, pero bueno, son experiencias personales, pero siempre me trae a la mente cuando en alguno de los salmos que David mencionaba su vara y su cayado. Tu vara, Señor, y tu cayado me infundirán aliento. Y Josefo, el historiador judío, menciona que David en el palacio, cuando tenía su alcoba, su gran cama que le habían hecho, en el techo, esto no está en la Biblia, pero las menciones de David por su afecto por la vara que él había tenido cuando era pastor, tenía la vara en el techo, para nunca olvidarse a donde Dios lo había sacado y lo que Dios había hecho en él, ¿ves? Y así hay cosas que se apegan a uno en la obra de Dios. Muy bien, Efesios capítulo 5, versículo 19, aquí nos da como un extracto de lo que es la alabanza también. Hablando entre vosotros con salmos, fíjense que hay una coma, himnos y cánticos espirituales. Aquí menciona 3 tipos de alabanza, ¿verdad? Que también en su página 95 hay otros versículos muy parecidos a este, y ahí también se explica. Por ejemplo, no lo vamos a leer ahora, Colosenses 3:16, si lo quieren anotar, pero está en Números Romanos 4, ahí al final de su clase, que te explica la diferencia entre un salmo, un himno y un cántico. Pero lo vamos a tratar de explicar aquí, porque el versículo 19 lo dice, hablando entre vosotros con himnos, con salmos, coma, con himnos, hace una diferencia, y con cánticos, ¿ok? ¿Qué es un salmo? Podemos definir un salmo, que los salmos en la Biblia eran composiciones musicales, pero con instrumentos. Así que mucho de nuestra doctrina de alabanza la sacamos del Antiguo Testamento, de cómo el pueblo hebreo adoraba a Dios y cómo David organizó una orquesta que con la ayuda de Dios vamos a ver la orquesta que David organizó en el templo,
pero eso está casi al final de la clase. Voy a tratar de apurarme para llegar allá, porque es muy importante eso. Cómo en el templo se adoraba a Dios y qué organización había entre los músicos, etc. Y vemos aquí que los salmos son, porque se menciona aquí la diferencia entre salmos, himnos y cánticos. Entonces los salmos son una composición seria, una composición quizás con estrofa, introducción musical, estrofa, coro, un bridge, un puente musical en el medio, y otra vez estrofa y coro. Muchos de los himnarios antiguos eran así. A ver, esos de ustedes que llevan unos añitos sirviendo al Señor, ¿se recuerdan cuando cantábamos himnos en las iglesias? Levante la mano, ¿cuántos se recuerdan? ¿Okay? En la cruz, lo primero vi la luz. Son preciosos. Y tienen una estrofa, coro, una estrofa, coro, una estrofa, coro, ¿verdad? Muy bien, así que un salmo es una composición seria. Eso luego aquí se menciona himno. Eso también es un himno. Un himno es una composición no sencilla, sino extensa, larga, que tenga estrofas y coros. Así que hay una diferencia. Y luego dice cánticos. Y cánticos vienen siendo los coritos que cantamos nosotros, que son más sencillos, que los estribillos o los coros se repiten más y se repiten más. Así que vemos esa diferencia. Si quieren ver una diferencia de un corito en la Biblia, porque tenemos 150 salmos, ¿no? Que ya esos son composiciones más escritas, pero aún entre los salmos hay algunos que son cortitos. Esos vienen siendo los coritos. Pero aquí veamos un ejemplo de un corito sencillo en 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7. Si lo quieren anotar, ese versículo no lo tienen ahí. Lo tienen al final de la clase, pero ahí no lo tienen. 1 Samuel 18, 7. Dice así: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Ahí está. Un corito tan sencillito que cantaban y lo repetían y lo repetían y lo repetían. Ok, esto acontece después que David derrota a Goliat, y las mujeres de Israel cantaban ese corito celebrando la victoria. Así que ahí vemos la diferencia. Así que alabanza puede ser una oración, puede ser un poema, puede ser una composición musical con instrumentos, puede ser un cántico a capela, sin instrumento, como Pablo y Silas allá en el cepo. Muy bien. Números Romanos 2, los que están viéndonos, si quieren anotar, los bosquejos están divididos, las secciones principales en números romanos y luego números regulares, los subtítulos. Actitud con las cuales se debe alabar a Dios. ¿Con qué actitud debemos de adorar a Dios? Bueno, yo creo que si les preguntara, yo creo que con su lógica, cada uno de nosotros pudiéramos decir alguna de las actitudes o de tantas cosas que han oído en la iglesia. Podrían decir ustedes algunas de las actitudes con que debemos alabar a Dios, pero vamos a tratar de ver lo que enseña la palabra, ¿no? Salmo 111, versículo 1, lo tienen en sus notas, los que están con el libro en la página 95, Salmo 111, versículo 1, que nos enseña la palabra acerca de qué actitud debemos de venir cuando venimos al Señor, a adorar a Dios. Salmo 111, versículo número 1, a ver qué nos enseña la palabra. Dice, ustedes díganme: alabaré a Jehová con todo mi corazón, en la compañía y congregación de los rectos. ¿Cómo se debe alabar a Dios? Con todo el corazón, con tu sentimiento, con honestidad.
Fíjense que aquí es muy interesante este versículo porque lo está escribiendo, no, parece que no es un salmo de David porque no lo dice, posiblemente haya sido de los músicos principales del templo, Asaf o Emán, eran los músicos principales del templo que dirigían las alabanzas y dirigían los músicos, y dice, alabaré a Jehová con todo el corazón. Fíjense que está hablando de algo individual, pero la persona que está alabando está en medio de ¿qué? En la congregación, en la compañía, en la congregación de los rectos. ¿Qué nos enseña eso? Que cuando tú estés alabando a Dios, aunque estés en medio de la congregación, diríjate que sea tú dirigiéndote a Dios. No te andes fijando como este alaba a Dios. No dejes que, porque a lo mejor Dios no te ha dotado con una voz bonita, no dejes que este que canta bien te pare a ti de alabar a Dios. Yo tuve un caso de una hermana que cantaba en la iglesia, fiel a Dios, pero toda desafinada. Y cuando llegaba el tiempo de la alabanza, la gente no quería sentarse alrededor de ella, sino que buscaban otro lugar, porque venían los hermanos y me decían, es que me desafina a mí también, pastor. De oírla a ella nada más, y ella me desafina a mí. No, usted olvídase. En ese momento tú alabas a Dios, ¿de qué? De corazón. Alábalo de corazón. Y tú olvídate del niñito que esté corriendo, olvídate de que el que dirige la alabanza te cae mal. ¿Ves? ¿Ves? Porque ya me tocó eso. Pastor, pero ¿cómo? Si esa persona es tan antipática. Bueno, hermana, concéntrese en usted, en pedirle al Señor por su vida y deja a los demás y déjame a mí hacer mi trabajo para el Señor. ¿Ok? Usted adora a Dios de corazón. Eso es lo principal. Aquí está clarito, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo más? Su nota dice con júbilo. Salmo 81, versículo 1. Salmo 81, versículo 1. Cantar con gozo a Dios. Salmo de Asaf, ¿ves? Asaf era uno de los principales directores del grupo de alabanza. Y fíjense, ahí escribe Asaf. En la Biblia tenemos cánticos de Asaf, cánticos de Emán, cánticos que no se nos dice quién lo escribió, cánticos de Coré, que era otro músico, cánticos de David. Así que algunos de los salmos nos dice quién fue el autor. Bueno, Dios es el autor a través de ellos. Así que dice aquí que adoremos al Señor con alegría. Yo quiero que vayamos al Salmo 103, que es un salmo que me ha bendecido a mí mucho, porque esto también tiene que ver mucho con la actitud de alabar a Dios. De alabar a Dios. A ver, ¿cuántos de ustedes me han oído a mí predicar de aquí de Salmo 103? Levante la mano. ¿Alguien me ha oído? ¿O explicarlo? ¿No? Qué bueno. Así lo puedo explicar. Yo creo que Margie y Raúl sí, pero no quisieron levantar la mano. Esto describe la actitud, estamos hablando de la actitud. Y aunque este no está en sus notas, anótelo ahí, porque no está en sus notas. Usted tiene Salmo 81, versículo 1, Salmo 100, versículo 1, y el Salmo 103 no tiene, pero es clave en cómo enseñar a un individuo a adorar a Dios. Bendice alma mía a Jehová. ¿Está adorando a Dios? Dice Salmo de David. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Fíjense que primero David, note que no es una exclamación. No es una exclamación de alegría. Bendice alma mía a Jehová. No. Es una afirmación que es diferente. David le está dando una orden a su alma.
David le está ordenando a su alma de adorar a Dios. ¿Saben por qué? Porque David estaba pasando en ese momento problemas tan grandes que cuesta trabajo decirlos, pero hay que decirlo porque están en la Biblia. David tuvo hijos con varias esposas antes de Cristo. Dios no le agradaba eso, pero lo permitió. Jacob tuvo 4 esposas. Abraham tuvo varias. Agar, Sara, Séfora, otras. Y vemos que David tuvo hijos con varias esposas y un hijo de él violó a su media hermana. ¿Cuántos de ustedes lo han leído? Levante la mano si alguien lo ha leído. Aquí tengo varios testigos. A ver, digan amén los que lo han leído. Amén. Porque hay mucha gente que me está viendo y no ha leído estos pasajes, ¿ves? Y se cree que a lo mejor alguno está inventándose eso. Pero qué desgracia que un hermano viole literalmente a su media hermana. Y luego el hermano de Tamar, la media hermana, el hermano de ella mató a su medio hermano por haber violado a su media hermana. ¿Qué le parece a usted el problemita ese? ¿Tú crees que te quita el gozo eso? ¿Te quita el sueño? Ahora súmele que su otro hijo Absalón lo estaba buscando por matarlo. ¿Han leído eso? Sí. Absalón, su otro hijo, estaba para matarlo. Entonces, en esa situación David aquí está pasando un grado de depresión. Donde, ¿cuántos de ustedes han habido momentos donde usted llega a la iglesia y no tiene ganas de cantarle a Dios? Levante la mano. Yo también. Han habido momentos, pero ha venido a la iglesia. Amén. Y le ha cantado a Dios. Amén. Entonces usted hizo lo mismo que hizo David. Usted no dejó que su humanidad dictara cuándo alabar a Dios o cuándo no alabar a Dios. Usted no dejó eso. Usted decidió que aunque usted estaba triste, preocupado, aunque a lo mejor se vino empujones a la iglesia, eso indica que su fe tuvo más poder que sus sentimientos. Y nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe. No andamos por sentimientos, sino andamos por fe. Dios nos ha creado con sentimientos y los sentimientos son útiles en la vida para amar, para hacer muchas cosas, pero hay situaciones que tú no puedes dejar que tus sentimientos te dominen, sino tiene que dominar la cordura, la prudencia y la fe. Entonces David aquí no tenía ganas de adorar a Dios y le está dando una orden a su alma, a sus entrañas. En otras palabras, diciendo, estas manos no mandan, este cuerpo no manda, ni siquiera esta mente manda. Manda mi fe. Y yo he venido hoy a adorar a Dios. Esa actitud, si tú logras entender esto, el diablo nunca te podrá robar tu alabanza. Nunca. No importa qué te tire, qué bomba atómica te eche el demonio. No importa qué tú estés pasando, el diablo nunca podrá robarte tu alabanza. Cuando tú entiendas que no va a dominar nuestros sentimientos, sino nuestra alma la vamos a ordenar, porque los sentimientos están en el alma. La vamos a ordenar alabar a Dios. Y el versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ningunos beneficios. Y ahora nos da la fórmula. ¿Qué se hace cuando uno está deprimido, cuando uno está triste, uno tiene ganas de leer la Biblia? Perdón, uno tiene ganas de adorar a Dios. ¿Qué se hace? Él nos está dando aquí la fórmula. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca. ¿Qué nos está enseñando? Cuando tú te sientas así, empieza a confesar las cosas que ya Dios ha hecho en tu vida. ¿Lo ven? Empezando por lo más importante. Señor, yo te alabo porque tú eres el que has perdonado mis pecados.
Tú eres el que me has sanado de aquellos dolores de cabeza. Tú sanaste a mi hija. Y empiezas a confesar las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Tú me rescatas del hoyo, de esas situaciones que me quieren hacer daño, que me quieren lastimar, que me quieren dañar. Las he vivido. Señor, gracias, Padre. El que me corone de favores y misericordia, Señor. Cuando entré al trabajo ni sabía qué iba a hacer, pero tú me diste la sabiduría y me enseñaste y tú me coronaste de favores y de misericordia. El que sacia de bien mi boca. Gracias, Señor, porque cuando entré a este país nos traía unas chanclas y traía unos trapitos y ahora el closet de mi casa está lleno de ropa. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú me has dado. Y empiezas a confesar todo lo que Dios ya ha hecho. Porque cuando uno está deprimido, el enemigo logra en muchos casos que uno olvide lo que Dios ha hecho y uno se concentra en la renta que no puedes pagar, en el trabajo que perdiste, en la discusión que tuviste con tu esposa por culpa de ella. Otra vez. Vaya, les tomó unos segundos a ustedes ahí para agarrar el asunto. ¿Ve? Empiezas a concentrarte en el dolor, en la preocupación y ¿qué es el antídoto? ¿Qué es la medicina para atacar eso? Empieza a confesar en tu alabanza ya los logros que has hecho en el Señor. Mira, Señor, ya tengo papeles. Dicen por ahí que me van a votar, pero ya no me van a votar a mí. Pero te pido por mi hermano fulano de tal, ayúdalo, Señor, porque él no tiene papeles, pero tampoco a él lo van a votar. Y empieza a confesar victoria en tu vida y vas a ver que eso es parte de la alabanza y es una estrategia muy importante. Entonces, ¿cuáles son las actitudes? Sinceridad, júbilo, alegría. ¿Cómo debemos alabar a Dios? Salmo 109, versículo 30. Salmo 109, versículo 30. Salmo 109, versículo 30 dice: yo alabaré a Jehová en gran manera. ¿Con qué dice? Con mi boca. Con tu boca. ¿Sí? Así que Dios quiere que nuestra alabanza, cuando es posible, que casi siempre es posible, sea audible con tu boca. Lo que David hizo, lo que acabamos de leer, empezar a confesar con tu boca: tú eres el que perdonas mis pecados, tú eres el que sanas mis dolencias, tú eres esto, tú eres aquello, ya tú lo has hecho ya. Con tu boca empezar a confesarlo. ¿Por qué? Porque las cosas que confiesas también te ayudan a sanar a ti internamente, ¿ves? Así que vemos aquí cómo alabar a Dios con tus labios. Cómo alabar a Dios en alta voz. También, por supuesto, bajito, hay que hacerlo. Todo depende, ¿ves? Todo depende. Pero es muy importante ver esto en la Biblia porque hay lugares que quieren que tú cantes bajito, que tú no aplaudas. Yo he conocido iglesias donde ahí nadie aplaude. Cantan, pero no aplauden. Dicen que eso es una falta de respeto, que eso es para la gente del mundo. Bueno, hoy vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿no? Muy bien, estamos aquí. Vamos al libro de Nehemías, tienen bastantes versículos, pero vamos a leer Nehemías 12. Nehemías 12. Nehemías capítulo 12, versículos 42 y 43. Muy bien. Nehemías capítulo 12, versículos 42 y 43.
Dice, y Maasías, Semalías, Eleazar, Uzi, Joanam, Malquías, Elam y Ezer, y los cantores. Aquí se está dando los nombres de los ministros de alabanza. Cantores cantaban en alta voz. Isaías era el director. Y aquí te está hablando de un orden de la alabanza. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. Así que quizás la palabra alboroto aquí como que no me gusta mucho, porque están alabando a Dios. Y la alabanza no es un alboroto, pero de lejos, el que no sabía lo que estaban haciendo y se oye de lejos, le parecía un alboroto a ellos. Así que, pero vemos aquí, hermanos míos, que es lícito alabar a Dios con voz fuerte, con ganas, con alegría, con júbilo. Muy bien. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 6. Vamos a leer. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y aquí vemos la dedicación del templo de Dios. Muy bien, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo del 1 al 6. Vamos a leerlo porque está interesante. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Este versículo me ha sido de mucha bendición a mí. Dios lo usó en mi vida como para enseñarme cómo actuar, no tanto aquí en la alabanza, pero es importante esto, actuar en un llamamiento, cuando terminamos de predicar, muchos de nosotros, en algunos casos, bajamos al altar y imponemos manos y oramos por las personas. Y este pasaje a mí me enseñó que no siempre hay que hacer eso. Porque hay veces que se convierten las cosas que hacemos en puro ritualismo. Igual que, por ejemplo, hay un enfermo que ungirlo con aceite. ¿Por qué? Yo sé que la Biblia dice, hay algún enfermo entre vosotros, ungirlo con aceite. Pero vemos casos en la Biblia donde no se ungió con aceite. No tenemos que hacer un ritualismo del asunto, ¿ves? Si el Espíritu Santo pone en el corazón de ungir con aceite, a ungir con aceite. Pero que no se haga eso un rito, una obligación. Porque ¿cuántos enfermos, a ver, con qué aceite ungió Pedro al cojo de la hermosa? Con ninguno. ¿Ves? Ni siquiera impuso mano, lo agarró de la mano, pero no puso mano. Entonces hay veces que hacemos ritualismo. Entonces el Señor me enseñó a mí este pasaje. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? Que fíjense aquí, que cuando la gloria de Dios está ministrando, los sacerdotes no podían entrar a ministrar. ¿Por qué? Porque está ministrando el mismo Dios. Y si está ministrando el mismo Dios, saca tú tu mano de ahí. Deja que Dios se mueva. Deja que Dios haga como Él quiera hacer. Entonces, el predicador, el ministro, porque aquí hay varios que son predicadores, maestros y otros que lo van a hacer por fe. El predicador tiene que estar sincronizado al Espíritu Santo, a lo que Dios está haciendo. Entonces hay veces que se imponen manos, la mayoría de las veces yo impongo manos porque me siento en la libertad de hacerlo. Pero hay veces que yo veo que la gloria de Dios y percibo que la gloria de Dios está ministrando de tal manera que lo que yo hago es, me echo para atrás y dejo a Dios que haga.
la obra a Él y yo no poner la mano. ¿Ves? Porque hay veces que dañamos las cosas. Yo no sé si a usted le ha tocado que ore por usted uno de esos ministros que hay por ahí, yudoka. Algunos de ustedes no saben de qué yo estoy hablando. Sí, yudoka, porque te quieren poner la mano en la cabeza y tumbarte de todas maneras. Usted no ha tenido la experiencia de eso, no ha venido alguien a orar por usted y te está empujando para que tú te caigas. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Levante la mano. Varios. A mí por poco me parten el pescuezo una vez. Para que se ríen un poco. Yo fui a una campaña y yo creo en eso. A mí me ha tocado orar por personas y pongo la mano y se van, pero no todo el tiempo. Porque hay ministros que se acostumbran que si eso no pasa, Dios no está orando. Se creen ellos que perdieron la unción, que Dios no está haciendo la obra. No, hermano. Dios hace la obra con tú poner la mano y sin tú poner la mano. Entonces ahí uno tiene que estar sincronizado con Dios. Y muchas veces a mí me pasa mucho que estoy orando y las personas caen. Y otras veces no cae nadie. No cae nadie. Y a mí eso eso es un asunto de Dios, no asunto mío. Entonces yo fui a un culto y en este servicio estaba predicando. Yo tendría como 1 año y medio de convertido. Y en la iglesia que yo congregaba, estas cosas acontecían de la gente caer, de la bendición de Dios, ¿no? Por ese aspecto. Pues este era un afroamericano, un señor, como de 6 pies y pico. Le voy a describir, parecía una hielera aquello. Era una cosa así. Entonces predicó muy bien, yo pasé al altar. Y cuando yo pasé al altar, me puso la mano. Mira, la mano de él, esta parte de la mano de él me llegaba aquí. Y este dedo me llegaba acá. ¿Usted ha visto esos basquetbolistas que agarran la pelota así? ¿Sí han visto? Los que juegan y agarran la pelota así, que tiene una manota así. Y mire el tamaño mío y él así. Receive. Y yo. Entonces yo dije, este me está empujando. Entonces me cuadré. Puse un pie adelante y un pie atrás y dije, este no me tumba. Receive. Do not refuse the power of God. Que no te opongas al poder de Dios. Y yo decía, ¿qué poder es tú el que me está empujando? Y yo rodeado de gente. Ay, hermano, ya tiene un dolor en la columna vertebral. ¿Y sabe qué hice, hermano? Me tiré. Yo dije, si no, me va a partir el pescuezo este hombre. Porque estaba poniendo toda su fuerza, hermano, un hombre de 300 y pico libras. Y toda su fuerza ahí, fui forzajeando a él conmigo, yo con él. Y yo lo miraba así como, yo no quería decir nada porque estaba rodeado de personas y yo no quería ser de piedra de tropiezo alguna persona que estaba ahí. Y yo dije, pues yo voy a hablar con este hombre después, ¿ves? Bueno, pues me tiré. Entonces ya después fui a hablar con él y dije, ¿sabe qué? Yo creo en esto de que Dios lo puede tumbar a uno. Yo creo en todas las manifestaciones del Espíritu Santo, pero usted me estaba empujando. Y me dice, no, era Dios el que te estaba empujando. No quiso reconocer. Y luego yo fui con 3 personas más, porque era una campaña de invitados, y le pregunté a la hermana, a ver, vamos a orar por ella. La hermana no resiste la risa. Le cayó la unción de la risa. Yo fui con 3 personas más y yo les dije, este hombre me empujó a mí y todos me dijeron lo mismo. A nosotros nos empujó también. Entonces, hermanos, vemos aquí que cuando la gloria de Dios se está manifestando y moviendo, hay veces que lo peor que nosotros podemos hacer es meter la mano nuestra. Hay que dejar que Dios obre y lo haga. Amén. Entonces, vemos aquí en esta alabanza, versículo 6, vamos a saltarnos hasta el versículo 6, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová. Así que vemos aquí gente cantando, gente con instrumentos, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre.
cuando David alababa, así que cantos, David alabando, por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba de pie. Así que vemos, la idea aquí es que se pueda alabar a Dios de pie. Se puede alabar a Dios de pie. En la mayoría de las congregaciones, cuando es el tiempo de alabanza, se le pide a las personas que se pongan de pie. Pero, porque aquí hay algunos de ustedes que ministran la alabanza, les quiero traer a su mente un punto importante. Recuérdense que en una congregación hay mujeres embarazadas. Porque hay grupos de alabanza, por ejemplo, en Maranatha el grupo de alabanza está sabiamente dirigido, tantos coritos, y la alabanza empieza y termina a esta hora. Pero yo conozco iglesias donde la alabanza dura 2 horas. Y recuérdense que hay mujeres embarazadas, que hay ancianos, que no pueden estar tanto tiempo de pie. Y luego los que están en el altar, póngase de pie y levante sus manos. Y insisten tanto en esto, ¿ves? Que olvidan, no tienen noción de que están delante de un grupo de personas que pueden tener personas que han tenido un problema en la espalda o en las rodillas. Y hay que considerarlos. Y si se sientan, no están insistiendo tanto que se pongan de pie. Se le dice a las personas, vamos a ponernos de pie para alabar a Dios al principio, perfecto. Pero ya después dejar a las personas que tomen su propia decisión. Porque hay directores de alabanza que se creen que si tú no estás de pie, tú no puedes adorar a Dios. Se puede adorar de pie, pero la Biblia nos muestra que se puede adorar sentado y se puede adorar acostado. Está en la palabra de Dios. Entonces hay veces que insistimos tanto que otra vez estamos formando un ritualismo como en la otra religión, que cuando pasaba por altar con una rodilla, que sonaba la campanita, rodilla la otra, que el agüita, que esto, que aquello. Y no podemos caer en eso, ¿ves? Ahora, aquí viene otra cosa, que cuando yo estaba más joven, para mí no era problema. Pero según los años van pasando, el que le toca predicar. Fíjense, y le voy a contar lo que hice una vez en una iglesia. El que le toca predicar, cuando se está la alabanza, pues esa persona, porque ve a todos los demás y no quiere que los demás piensen, ya que él va a ser el predicador, mira, este estuvo sentado en la alabanza, que falta de respeto. ¿Ve? Porque le hemos enseñado a la gente eso. Pero ese que va a predicar, ahora cuando le toca a él predicar, los músicos están sentados, ¿verdad que sí? Y el predicador estuvo parado la hora que ellos cantaron, y el predicador tiene que estar ahora otra hora parado predicando, y luego si hay llamamiento, otras 15, 20 minutos más. Y los músicos en algunos lugares ni siquiera están en el templo para oír el mensaje. Están tomando café quién sabe dónde. Y yo entiendo que hay iglesias, que hay iglesias que tienen 3 servicios, porque quiero aclarar esto, hay que también entender esto, y los músicos tienen que administrar en 3 servicios uno tras del otro. Entonces necesitan un break. Yo entiendo eso, porque yo pastoreé una iglesia donde un tiempo tuvimos 3 servicios. Teníamos un culto en inglés, luego un culto en español, yo los predicaba los dos, y luego un culto en la tarde. Luego con el tiempo el culto en la tarde lo eliminamos porque era demasiado, ¿ves? Yo entiendo todos estos detalles, pero hay iglesias donde los músicos demandan que todo el mundo esté de pie, sin considerar niño, mujer, anciano, ni nadie. Y después ellos están bien sabrosotes, sentados mientras que el pastor está predicando. Les voy a contar lo que hizo una iglesia. Hermano, esos músicos no paraban de cantar y seguían. Pónganse de pie, porque yo me sentí una vez, porque ya no aguantaba más, ¿ves? Y ya mis bisagras no daban para tanto. Entonces me senté, el único que estaba sentado era yo. Y entonces empezó el director de la banda, póngase de pie, porque para ponerse de pie hay que adorar a Dios. Empezó a reprenderme a mí, porque yo era el único que estaba sentado. Un chamacón ahí. Entonces cuando llegué al púlpito, le dije, hermanos, ¿dónde está el grupo alabanza? Primeramente habían unos cuantos que ni estaban allí. Mándenlos a buscar, por favor.
Yo dije, aquí no me invitan más, pero aquí van a aprender. Sentí de Dios hacerlo. Aquí está el grupo de alabanza, que pónganse de pie, por favor. Ahora cuando yo esté predicando, ustedes están de pie todo el tiempo. Porque ustedes me hicieron a mí estar de pie. Y ahora ustedes están sentados mientras que voy a predicar. Así que para que esté esto parejo, puesto de pie todo. Y yo dije, pastor me vota. ¿Sabe lo que dice el pastor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pastor, adelante, así tiene que hacer para que aprenda. Porque a él le pasaba lo mismo. A él le pasaba lo mismo. ¿Ves? Entonces, hay veces que dentro de la alabanza, porque el tema de hoy es la alabanza, en otras cosas que pasan en la iglesia, igual se infiltran ritualismos. Ritualismos que ni bíblicos son. Son cosas que se le ocurre a la gente, o costumbres, o empecinamientos, y tenemos que aprender todas estas cosas. Así que vemos aquí, hermano, la actitud de la alabanza con alta voz, de pie. Salmo 149, versículo 9, para que me digan, estamos viendo aquí, va más bien las posiciones físicas. Ahora en el Salmo 149, versículo 7, perdón, Salmo 5, versículo 5. Versículo 5. Regocíjanse los santos por su gloria. La razón de que alabamos a Dios es por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestra vida, como nos enseñó el Salmo 103. Adoramos a Dios por lo que ya Él ha hecho y por lo que Él es. Y canten aún ¿sobre qué? Sobre sus camas. ¿Están alabando a Dios aquí o no? Yo no sé ustedes, pero yo algunas veces estoy en mi cama y yo estoy adorando a Dios. Estoy alabando a Dios. Entonces, la posición principal, siempre considerando el lugar donde estamos, ¿ves? Porque no voy a decir que se aparezca un hermano ahora con una cama en la iglesia. Ríese un poquito. Y hermana, me dio alegría verle a usted reírse tanto. Sí, usted, hermana, que la vi que cuando estaba contando lo del testimonio de la caída. Amén. Hay veces que las clases son muy serias y hay veces que Dios nos permite un poquito de alegría y gozo para los que nos estén viendo. No es que no tengamos respeto por la palabra de Dios, tenemos mucho respeto, pero también la Biblia nos habla del gozo y de la alegría. ¿Con qué tipo de instrumentos se debe alabar a Dios? Romano número 3. En el Salmo 150 está todo. Así que en un solo salmo, en una sola porción bíblica, lo vamos a ver porque quiero entrar en el orden de las orquestas que Dios preparó a través del rey David. Pero ¿qué tipo de instrumento? Alabar a Dios en su santuario, en la iglesia. Alabarlo en la magnificencia de su firmamento, al aire libre, ¿verdad? Alabarle por sus proezas, las razones por las cuales debemos alabar a Dios. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Mira todo lo que le ha hecho en tu vida, la muchedumbre de cosas que Dios ha hecho y alábalo a Dios. Aquí está como reducida la fórmula de cómo adorar al Señor. Alabarle con bocina, con instrumentos de aire. Alabarle con salterio y arpa, instrumentos de cuerda y de salterios, y la arpa son instrumentos de cuerda. Alabarle con pandero y danza. Alabarle con cuerdas y flautas. Alabarle con címbalos resonantes, platillos, etc. Alabarle con címbalos de júbilo, con ritmos que traigan la alegría. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Así que mientras que esté respirando, alábalo. Pero las aves cantan. ¿Quién las creó así que canten? Dios.
¿Saben ustedes que los árboles respiran? ¿Saben ustedes que los árboles cantan? Usted dirá, yo nunca los he oído cantar. Ah, sí. Cuando el viento sopla en los árboles, si hay 100 árboles, cada uno tiene una nota diferente. Eso es ustedes que estudian música. ¿Sabe quién componía sus grandes composiciones? Oyendo a los árboles. Beethoven, Mozart, Amadeus. Caminaban en el campo porque cuando el viento pega en un árbol, las hojas de ese árbol son diferentes a los otros. Las ramas son diferentes. Por lo tanto, causa el viento en los árboles unas notas diferentes. Un árbol te va a dar una nota y el otro árbol te va a dar otra nota. Eso es ustedes que estudian música o conocen cómo leer música. Váyase a los árboles al frente de su casa. Cuando le pegue el viento, usted va a ver que uno suena de una manera y que otro suena de otra. Así que aquí nos dice todos los instrumentos por los cuales se deben alabar a Dios. Muy bien, vamos a ver ahora, nos vamos a saltar bastante acá y nos vamos a ir al número Romanos 3, subtítulo 5, donde dice la orquesta de David, Primera de Crónicas 25.1. Nos vamos a Primera de Crónicas 25.1. Primera de Crónicas 25.1. Primera de Crónicas 25.1 dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio, fíjate, sacaron del ejército, los jefes del ejército y David, apartaron, separaron para el ministerio, ¿para qué? Para el ministerio. Así que los que están en un altar, siendo parte del grupo alabanza, ¿qué cosa es? Dice aquí un ministerio. Los hijos de Asaf y de Emán los sacaron del ejército. Consideraron que la guerra que ellos hacían era una guerra espiritual y estos eran los músicos, los cantantes de Israel, los votados, y lo consideraron un ministerio tan importante que les permitieron no ser parte del ejército de la guerra para que ellos se ocuparan del ministerio de la alabanza. Y dice, para que profetizasen con arpa. Fíjense, profetizar. En otras palabras, que es una profecía, Dios hablando. Así que con un arpa en las manos de un músico que adora a Dios, está tocando, ¿está qué? Profetizando. Está hablando de parte de Dios. Salterio, címbalo. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Otra vez vuelve a mencionar que esto es ¿un qué? Vámonos para el versículo 7. Así como está en sus notas. El número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto. Así que eran gente que habían estudiado, que se habían preparado en el canto y se habían dedicado en ese ministerio para Dios. Instruidos en el canto para Jehová. Todos aptos fue, ¿cuánto? 288. A ver, yo quiero ver cuántos de ustedes han estudiado esta porción bíblica. Levante la mano, ¿cuántos de ustedes han estudiado esta porción bíblica? Dos o tres. Esto está bien interesante, bien interesante. Así que el número de la orquesta total, en general, era ¿cuánto? 288. A ver, quiero tratar de seguir la nota. El versículo 8. Echaron suerte para servir, ¿por qué? Por turnos. Entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Así que vemos aquí por turnos. A ver, vamos a leer algunos de los turnos. La primera suerte salió por Asaf, para José,
la segunda para Galalías, quienes con sus hermanos e hijos fueron 12. Así que los dividieron en grupos de ¿qué? Y fíjense, si leemos del versículo 10 al versículo 31, que no vamos a leer, nada más que voy a leer unos cuantos para que vean el ejemplo. La tercera suerte, la tercera división, para Zacur con sus hijos y sus hermanos, ¿cuántos? 12. La cuarta para Isri con sus hijos y sus hermanos, ¿cuántos? 12. Y así sucesivamente, hasta que llegamos al versículo 31. Y dice así, bueno, vámonos al 30, versículo 30. Y la 13ª para Masasior con sus hijos y sus hermanos, ¿cuántos? 12. Y la 24ª para Ramoser con sus hijos y sus hermanos, 12. ¿Cuánto es 24ª? 24. A ver, dígalo conmigo. 24. ¿Cuánto es 24ª? 24. Todos. 24. 24 por 12, 288. Entonces, eso quiere decir que los días festivos, no todo el tiempo, pero los días festivos, había en el templo 24 horas de alabanza. Venía una orquesta de 12 personas, un grupo, y cantaba. Y estaba por una hora, o unos minutos ante una hora. Se bajaba ese grupo y venía el otro, y venía el otro, y venía el otro. 24 horas de alabanza en el templo. Cuando yo estudié este pasaje años atrás, a ver si Maggie y Raúl se recuerdan de esto, el Señor me puso que hiciéramos una campaña de oración de 24 horas. ¿Y qué hacía yo? Un mes antes empezaba a anunciar, hermano, ¿quién quiere inscribirse para venir al templo una hora, a otros 3, otros? Hubieron gente que se inscribieron las 24 horas. Y entonces, ese sábado, desde el viernes de la noche a las 12 de la noche empezábamos. Y la gente se había inscribido 3 horas, otros. Y había gente que venía todo el tiempo. Y separé la iglesia para un cuarto para los niños, un cuarto para las damas, un cuarto para los caballeros, para que vinieran con su sleeping bag, esos que venían a las 24 horas, muchas horas, y querían descansar un ratito. Y en esas 24 horas yo tenía predicadores, tenía grupos de alabanza, pero sobre todo oración. Y poníamos música pregrabada. La iglesia la acomodábamos. En aquellos tiempos teníamos bancas y poníamos unas bancas así, otras así, como en una U, con carpetitas al frente, y venía gente y se arrodillaba a orar, o se sentaba en la banca, o se paraba a adorar a Dios, y otra sección de banca así, otra así, otra así, otra así, otra así. Y ese era el final de la campaña, porque era un mes de ayuno y oración. En otras palabras, las personas se anotaban, yo ayuno el lunes, otro, yo ayuno el martes, yo ayuno el miércoles. Y empezábamos el mes de febrero, este mes, porque nuestra campaña, no, todo el mes de enero, cuando empezaba el año, porque nuestra campaña era precisamente en esta fecha, el 4 de febrero, era nuestro aniversario. Y venían nuestros pastores de diferentes lugares, de diferentes países, y bueno, entonces la campaña empezaba de ayuno, y venían las personas que podían el lunes a orar y un rato, y el martes un rato. Vaya, teníamos el lunes de oración desde las 5 de la tarde a las 10 de la noche, 5 horas. Y la gente salía de su trabajo, venían con su lonchecito, comían en un comedor que teníamos y se metían a orar y a alabar a Dios y a adorar y a alabar a Dios. Y así empezaba la campaña todo el mes y se cerraba la campaña con las 24 horas de oración. Y hermano, eso era una bendición de Dios tan tremenda. Y todo eso salió cuando yo leí este pasaje. Que vi que en los días festivos
había alabanza y oración en el templo de Dios 24 horas. De ahí salió esto. Y Margie y Raúl, ¿se recuerdan de aquello? Tantos años que estuvieron ahí. Y los niños venían. También teníamos actividades porque a los niños no se les puede pedir que estén tantas horas orando, ¿no? Pero en medio de eso decíamos, ok, ahora en esta hora ya anunciamos a tal hora, una hora donde que casi todos pudieran venir, a las 7 de la noche. Esa hora va a ser para orar por la familia. Entonces venían sus padres con sus niños y ahí estaban orando todos juntos. Y luego los pastores indicados íbamos por cada familia imponiendo mano y bendiciendo. Y luego escogíamos otra hora para orar por los jóvenes. Y otra hora para vamos a orar por los músicos. Y otra hora, sí, dividíamos los horarios. Tomaba una organización bastante organizada. Y claro, desde el principio no fue así, sino que cada año, porque lo estuvimos haciendo por muchos años. Y cada año iba incrementando el sistema. Y bueno, fue una bendición de Dios para nosotros tremendo. Y salió por yo leer este pasaje y ver lo que se estaba haciendo. Así que, hermanos, aquí vemos que la alabanza es algo importante para el Señor. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 y 9. Ya nos quedan unos poquitos minutos. Apocalipsis capítulo 5, versículo, vamos a leer unos cuantos versículos. Si hay alabanza en el cielo o no. Nosotros sabemos que la hay porque somos creyentes, hemos estudiado la Biblia, pero mucha gente ni sabe. ¿Y qué hay en el cielo? A ver, ¿habrá alabanza en el cielo? Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, instrumentos, y copas de oro llenas de incienso, que son, así que esas copas que tenían en la mano con incienso, es una tipología de ¿qué? ¿Qué dice ahí? Que son las que... Entonces están cantando y están orando, ¿sí o no? Cantando y orando. Y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado. Fíjese, están en el cielo, pero están recordando lo que Cristo hizo. ¿Ves? Ahora fíjense que este es un pasaje que está hablando del libro de Apocalipsis. Está hablando de la gran tribulación. Lo que no ha acontecido todavía, de una manera profética. Y nos está enseñando la Biblia que cuando venga la gran tribulación, las personas que estén en el cielo estarán recordando, vaya, si Cristo viene por su iglesia mañana, dentro, y nos vamos todos con el Señor, estaremos en el cielo recordando lo que Cristo hizo en la cruz, porque eso es lo que es un cordero inmolado, un cordero que se ha ofrecido en sacrificio a Dios. Estaremos recordando, inmolado con tu sangre, nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Así que, y fíjense cuántos eran en el versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Entonces millones de millones estarán en el cielo adorando a Dios y recordando lo que Cristo hizo 2000 y tantos años atrás. Nunca lo que Cristo hizo perderá su poder. Nunca lo que Cristo hizo vamos a olvidar. Aunque pase 500 millones de años en la eternidad, nosotros estaremos cantando y adorando. Quizás en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe que vi a Jesús, siempre feliz con él seré. Amén. ¿Quién sabe que estaremos cantando en el cielo? ¿Cuáles de los coritos? A lo mejor, Hijo de Dios, recibe hoy. ¿Quién sabe cuál? O quizás, como estamos en la eternidad, tendremos, y con un cuerpo glorificado que tiene la habilidad, porque dice aquí todo pueblo y toda nación,
Así que habrá un mariachi ahí. Y todas nuestras culturas representadas de alguna manera. ¿Ves? Y nosotros a lo mejor alabando, así como en Pentecostés, que hablaron en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, podemos cantar a Dios, porque el cuerpo glorificado tiene unas habilidades que no tiene el cuerpo humano que nosotros tenemos. Así que, un aplauso al Señor, hermano. Señor, gracias te damos por esta oportunidad de aprender tu palabra, por este grupo de hermanos que fielmente se ha dado cita en este lugar. También bendecimos a esos que nos están viendo y los que nos van a ver. Que esta clase sea de bendición para ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.